Internet se ha llenado de videos y testimonios de un fenómeno bastante curioso. Un fenómeno que da mucho de qué hablar y que pone a pensar de manera inmediata a todos los internautas que escuchan historias sobre perros y gatos actuando como humanos. Desde comportamientos, desde que rayan en lo inusual, hasta quienes dicen que los escuchan hablar. Algunos llegan a grabar a sus mascotas, las cuales, por su solo aspecto, resultan atemorizantes, ya que te miran con unos ojos como si de una persona se tratara, algo que definitivamente causa un efecto de rechazo. Y gracias a estas historias enviadas, me he dado cuenta que este tipo de experiencias son muy comunes de lo que creíamos. Y si esto no te ha pasado, no descartes que pronto podría pasarte a ti, porque no importa la hora que marque tu reloj, siempre estás en la hora del miedo. Hace como 10 años, cuando yo tenía 7, yo vivía con mis abuelos y dormíamos en un piso abajo, mientras en el piso de arriba estaba completamente vacío. Mi abuela comenta que cuando nací empezaron a pasar cosas raras, como que en las noches encontraban risas en la planta superior. También amanecían huevos rotos con todo y el feto del pollito. Pero dice que una noche mi abuela se armó de valor y decidió ir al piso de arriba, pues las risas no la dejaban dormir. Es entonces que al subir y dirigir su mirada, vio en el patio de arriba a 3 gatos y su perro parados en 2 patas. Pero no solo eso, sino que estaban bailando y riendo. Esto eran las 2 de la madrugada cuando ella vio eso y mi abuela cayó desmayada. No pasaron tantos minutos cuando mi abuelo nos despertó y dijo que la abuela se había desvanecido. Al ver a mi abuela, ella estaba llorando, temblando. Ella no podía articular ninguna palabra ni decir qué pasó. Fue hasta 3 días después que contó bien lo que había pasado. Cuando subimos de día, había incluso pájaros muertos, así como palomas o estos pajarillos de los chillones. Mucho pelo de animal y ceniza como de carbón. El problema es que nunca vimos a los gatos ni al perro. No bajaron, ni supimos nada de ellos. No podían hacer nada, pues tenían que bajar las escaleras y abrir 3 puertas, y había incluso casas a los alrededores, por lo que nunca supimos qué pasó con ellos o de alguna manera cómo escaparon. Para mí, esto fue una experiencia traumática. A mucho tiempo después, tuvieron más perros, pero estos desaparecían o morían. No han tenido ya mascotas después de esto. Yo les puedo comentar que tengo una perrita, pero esta tiene toda una apariencia completamente normal. O al menos, eso espero. Esto sucedió hace ya un tiempo y aún sigo sin entenderlo. Yo vivo en la ciudad y hace poco conocí a una chica y comenzamos a salir. Ella es de una comunidad rural un poco alejada de la ciudad, por lo que para verla tendría que transportarme por carretera y caminos en medio de la nada. Solo árboles y un panteón algo espeluznante, casi en medio de la nada. Repito, un día conviví bastante tiempo con su familia, hasta altas horas de la noche. Mi auto no encendió y decidimos que ella me fuera a dejar a mi hogar en su coche, dejando el mío en su casa. La noche estaba algo rara, silenciosa. Salimos y en el camino solo había árboles y oscuridad. Con algo de miedo, pasamos el panteón. Ella bajó la velocidad porque justamente enfrente del coche había algunos perros en el camino que nos impedían avanzar. En este momento, de la nada, vimos un perro gigante. Su tamaño era bastante impresionante, incluso más grande que un gran danés,
y él estaba rodeado de todos estos perros normales, por así decirlo, como si este fuera el líder. Se veían extraños todos, parecían como una secta, y al notar nuestra presencia, aquel perro enorme se acercó a nuestro auto, emitió un ladrido espeluznante que claramente no era de un perro normal, por lo que subí el vidrio de inmediato, y justo en mi ventana se lanzó y azotó fuertemente la puerta del lado donde yo venía sentado. Se quedó parado ahí, mirándonos fijamente. Lo pudimos ver tan solo por un instante, pero sí vimos su rostro. Su cara no era la de un perro normal. Estaba extraña, daba mucho miedo. De la nada, esta cosa empezó a reírse, su cabeza gigante y aterradora. Cabe mencionar que el perro estaba en sus 4 patas de manera normal y quedaba a la altura de la ventana del carro, por lo que podrás imaginarte qué tamaño tenía. Era monstruoso. De repente escuché una voz que dijo: ¿a dónde van? No supe si la voz venía del perro o de alguien que estaba en el camino. Ella aceleró como nunca y yo simplemente veía por el retrovisor aquellos perros que se perdían en la oscuridad. Todo el camino fuimos pensando y preguntándonos qué rayos era esa cosa. Desde entonces evitamos este camino y aunque nos quedaba más lejos, preferimos evitar pasar por ese lugar, donde según ella cuentan que muchas personas realizan brujería en el panteón. Hoy en día dejé de salir con la chica, pero la experiencia de lo que vivimos esa noche siempre lo recuerdo y me sigo preguntando qué era ese animal que quería aparentar ser un perro. Hola, recién acabo de ver tu video de los perros extraños y me causa mucha intriga, ya que es un tema el cual es bastante interesante, del cual jamás imaginé que se pudieran rescatar estas vivencias, que como yo, tuvo un encuentro con un animal comportándose de una manera inusual. Lo que yo viví sucedió en los años 90, cuando yo era tan solo un adolescente. Era 1995, tendría unos 15 años, y lo que pasó lo recuerdo bastante bien, aunque detalles los he ido perdiendo de la memoria. Yo tengo familia en Michoacán, la familia de mi padre es de ese lugar, y cuando era pequeño íbamos mucho al pueblo. Bueno, más exactamente a Ciudad Hidalgo, y me refiero a pueblo porque en aquellos años se sentía aquella vibra en el lugar. Había muchos caminos de terracería y todo era muy rural. La casa de mi abuelo, ahí, era más o menos grande. Con él vivía una tía y mis abuelos, y me gustaba mucho ir para jugar con mis primos, porque siempre hacíamos muchas cosas en los terrenos baldíos que estaban cerca, jugando y explorando. Esa vez, cuando fui y pasó mi experiencia, recuerdo que ya tenía tiempo que mi familia y yo no íbamos, como unos 2 años aproximadamente, y cuando regresamos, todo seguía más o menos igual, solo que había algo raro. Mi abuelo acostumbraba a tener perros. Cuando estaba con vida, recogía a uno que otro perro que se encontraba en la calle. No tenía muchos en ese entonces, unos 8 perros que había recogido, pero gracias a su gran terreno que tenía, estaba perfecto, ya que no se sentía que tuviera tantos. Pero fue entonces cuando un día se encontró uno, el cual recogió cerca de un río que estaba cerca de la localidad. Un primo de nombre Carlos, el cual era con el que yo me llevaba cuando iba, me contó esto. El abuelo se encontró al perro y estaba algo lastimado. Algún maldito le había hecho daño. Así que mi abuelo lo llevó a la casa, lo curó y lo bañó. Y fue en este momento que se dio cuenta que este perro era bastante extraño. La cara de este animal era profunda, así lo decía mi primo. Él dice que tenía unos ojos que te hacía sentir raro, y aparte dijo que aquel perro era más grande de lo normal. Carlos me lo describía y de pronto me dijo: ¿quieres verlo?
Yo le dije que no automáticamente, ya que sí me daba miedo la forma en la que me lo describiría y también la forma como me decía las cosas, pero él me dijo que no pasaba nada. Y finalmente, después de pensarlo un poco, dije que fuéramos a ver al perro. Él estaba encerrado como en un cuartito o bodega pequeña. Así que mi primo agarró una linterna enorme y alumbró al perro. Nosotros veíamos a este perro a través de un cristal que estaba en la puerta de la bodeguita. Y lo vi ahí, sentado, viéndonos fijamente a nosotros. Él era un perro flaco, alto, de color gris con blanco y con una mirada bastante profunda. Me veía y parecía analizarme. Era muy serio, ya que no tenía ninguna expresión y yo sentía que en cualquier momento él iba a decirme algo. Yo alejé la mirada y me le quedé viendo a mi primo y solo le dije: ¿qué onda con ese perro? Él me respondió a secas: creo que esa cosa no es un perro. Él decía que el abuelo se lo iba a llevar lejos, ya que en la casa mi tía, madre de mi primo, y los abuelos habían escuchado a aquel perro llorar, pero no llorar como si estuviera llorando un can, sino como si un hombre, un adulto, lloriqueara. También mi primo me dijo, ahora con una expresión seria, que lo habían escuchado en una ocasión hablar, o por lo menos alguna voz salía de aquel cuarto donde estaba el perro. Así tratando de olvidar esto, salimos a jugar con los amigos de mi primo. Él no se veía tan asustado, así que creí que me estaba engañando. Pero en la noche de aquel día me di cuenta a lo que se refería mi primo. Escuchaba como si alguien estuviera llorando. Un hombre, y el sonido venía directamente de aquel cuarto. Yo lo podía escuchar perfectamente desde la habitación que nos daban para poder pasar la noche ahí. Mis padres al principio no se habían dado cuenta, pero después lo hicieron, ya que aquel llanto se había convertido en un grito y todos en la casa estaban escuchándolo. Fue en ese momento cuando mi padre salió y vio que mi abuelo estaba fuera de la bodega donde estaba el perro. Mi abuelo estaba con una cara de terror y le dijo a mi papá que se acercara. En ese momento no sabía, pero después mi papá me contó que el abuelo le dijo que lo acompañara más tarde a dejar al perro a otro lado. Mi papá, extrañado y con terror, le preguntó al abuelo por qué se escuchaba así el perro, o si alguien más estaba dentro del cuarto, a lo que el abuelo lo vio y le dijo que tal vez esa cosa no era un perro. El abuelo ya tenía pensado llevárselo de la casa lo más antes posible. Ahora, aquel can ya estaba calmado un poco. Mi abuelo le dijo a mi papá que se cambiara para que fueran a dejar el perro a otro lado. Pero fue cuando mi papá estaba preparándose cuando escuchó el grito del abuelo. Aquel maldito animal se había salido del cuarto y ahora estaba encima del abuelo, que yacía en el piso, pero no le gruñía, ni siquiera hacía algún tipo de ruido. Simplemente estaba encima de él mientras mi abuelo gritaba. Mi papá, mi mamá y después mi tía vieron esto mismo. Todos, absolutamente, vimos lo siguiente. Aquel perro se incorporó. Estaba en dos patas y dirigió su mirada a todos e hizo algo que jamás olvidaré. Trataba como de articular palabras, como que quería formar una oración. No se escuchó tal cual una voz, sino que era como una especie de chillido o balbuceo, pero esos chillidos se convirtieron en algo gutural, como si fuera un gruñido más parecido a una voz humana que más que un perro. Esta imagen era básicamente una pesadilla, y más por la cara de aquel perro. Básicamente se veía como si fuera un humano, seria, seca. El perro lo único que hizo fue correr al patio. No sé cómo diablos subió el árbol que está dentro de la casa y saltó hacia la calle,
perdiéndose a lo lejos. Después, se escuchó que iba llorando, como una persona, así como lo había escuchado antes, y yo pensé que era mi imaginación, pero tras haber visto aquella imagen, y rápidamente después de que auxiliamos al abuelo que estaba en shock, te lo diré exactamente como tal. Mi abuelo sufrió del corazón inmediatamente después de esta experiencia y falleció después de 1 año debido a los problemas que le trajo esto mismo. La abuela afortunadamente no vio nada de esto y se fue muchos años después, pero créeme que a todos nos impactó esto. Yo ya no voy a Michoacán, pero cuando mi tía viene a la ciudad, siempre recordamos aquello que pasó, aquel horroroso evento, y dice que ella llegó a ver el perro en las cercanías del poblado, simplemente parado, viéndola fijamente. Mi tía vivió con temor, evidentemente por esto mismo, pero eventualmente aquel perro jamás volvió a aparecer y la anécdota se quedó ahí. Mi familia y yo no se lo contamos a ninguna personas, ya que la historia en sí es poco creíble. No sé qué habrá sido de aquel perro. Algunos a los que les he contado esta historia me han dicho que se podría tratar de un nahual, pero no sé qué pensar. Bueno, aquí te dejo mi historia. Espero que tú me creas. Nos vemos y que te vaya bien en tu canal. Me encantan tus videos. Saludos. Hola, te saludo esperando que estés bien. Te traigo una historia que le pasó a mi papá cuando era pequeño, sobre una perra que lo hizo temblar de miedo, a mi papá y a toda su familia. Verán, corría el año de 1990. Mi papá apenas tendría unos 10 años y él se encontraba jugando con mi tío, que es mayor que él, en su cuarto. Mi abuelo, o sea, el papá de ellos, se encontraba leyendo el periódico en la sala. Él encontraba la noticia de que la actriz Nuria Váguez había encontrado un perro callejero y lo había adoptado. A mi abuelo le llamó la atención la noticia, tanto que le llegó un pensamiento. Uno de esos que te llegan de repente, como si una voz te lo dijera y te controlara. Ya que él se levantó y fue a abrir la puerta de la entrada principal. Ahí se encontraba una perra de raza pastor alemán, y como mi abuelito era amante de los perros y había leído esa noticia, pues dejó que la perra pasara. Mi abuelita, mi papá y mi tío la recibieron con cariño, pero la perra, cuenta mi padre, parecía inspeccionar la casa. La recorría de un lado para otro y a los 4 los miraba con unos ojos que de verdad daban escalofríos. Mi padre asegura que se reía de ellos, que varias veces escuchó eso, pero les causó más escalofrío cuando la fueron a dejar a la azotea, donde tenían a su otro perro de la misma raza, llamado Bobby. Bobby, al verla, no reaccionó como cualquier otro perro macho al ver una perra hembra. Al contrario, este se espantó en verla, se alejaba de ella, y ella le gruñía, y él se alejaba más y lloraba. Esto sí que los dejó muy extrañados, ya que Bobby, decía mi abuelito, era muy semental con las hembras. Cuando cayó la noche, mi papá escuchaba que en la azotea se encontraban los perros, pero también se escuchaban como tacones o zapatos, como que estos suenan mucho al andar, y era imposible que alguien anduviera ahí a esas horas. A la mañana siguiente, cuando mi abuelita subió a darle de comer a los perros, aquella perra ya no se encontraba. La buscaron por todos lados, pero nunca apareció. Esa misma noche, mi papá volvió a escuchar los mismos tacones, y al otro día, la perra volvió a aparecer de la nada. Ellos se espantaron, ya que era imposible que un perro se fuera. Gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Miedo. No se olviden, déjenos un like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ningún video similar a este. Les aseguro, les aterrorizará. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video.
Síganos en nuestras redes sociales. Acompáñennos en la Academia Atsuki y sobre todo, síganse divirtiendo en historias del más acá. Ya lo saben, mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non ver. Hasta pronto.